Una persona incapaz de atentar contra otra, una persona además con valores cristianos, con vocación por servir a los demás. Y yo, al igual que todos los compañeros de mi partido, y sé que gran parte del país, no nos comemos el cuento que Fernando Albán fuera capaz de atentar contra su propia vida. Ni nos creemos el cuento de que estaba involucrado en alguna acción de la que el gobierno le quería acusar. Más allá de eso, a mí me resulta, no me creo el cuento que se suicidó Fernando Albán. El gobierno en este caso, con Fernando y con cualquier persona que esté bajo su custodia, el responsable es el gobierno. Así lo que dijera el gobierno fuera cierto, la responsabilidad de la vida de Fernando Albán es del gobierno nacional. Ahora, el gobierno, yo no sé, honestamente, uno trata que en este país no se pierda la racionalidad. Si ustedes ven mis posiciones siempre van buscando que este país pueda rescatar la racionalidad. Hemos tenido todos momentos altos y momentos bajos. Lo peor que puede pasarle a nuestro país, más allá de la tragedia que estamos viviendo, que el odio sea lo que reine en este país y que sobre el odio pretendamos construir algo, porque si hay un arma de destrucción masiva es el odio. Entonces, una situación como esta, donde estamos, digamos, arropados por el dolor, si algo podemos decir nosotros en este momento, es que la familia, nosotros como servidores, queremos que en este país haya justicia y se pueda hacer una investigación transparente. Se lo decía a algunos representantes diplomáticos aquí. Más allá de lo que diga el gobierno, lo que podamos decir nosotros, el país necesita que la muerte de Fernando Albán no pase como pasa todo en este país, que le echan tierrita y en unos días estamos discutiendo de otro tema. Las cosas tienen un límite. Este país está viviendo una situación al límite. ¿Qué queremos en Venezuela? ¿Qué queremos? ¿Matarnos los unos con los otros? ¿Queremos aquí el gobierno allana el camino para que este país termine en una guerra civil? Ese es el futuro, el destino de Venezuela. Yo no quisiera que lo fuera. Ahora, todos los días el gobierno abona de que las cosas no puedan solucionarse por el camino que quiere la mayoría, que es el camino de la solución en paz. ¿Qué versión manejan ustedes? No, es que no tenemos versión, Oliver. Es que nadie se come el cuento que Fernando se iba a suicidar. Eso no se lo... Yo no sé si algunos de ustedes conocían a Fernando Albán, alguna vez lo entrevistaron. Una persona absolutamente equilibrada, de no perder la compostura. Era un cristiano. Ustedes entrevistan a un cristiano y los cristianos tienen una forma de llevar la vida siempre muy equilibrada. Esto ocurre. Y esto, bueno, imagínense que nosotros ayer conocer la muerte de Fernando, pero que además se diga que Fernando se suicidó. Eso no lo cree nadie, honestamente. ¿Esto ocurre que se puede lograr una investigación transparente tomando en cuenta las dos? Bueno, yo creo que tenemos que decirlo, exigirlo. Naciones Unidas, la expresidenta Bachelet, la Unión Europea, creo que a todos nos conviene en este momento que vive Venezuela que pudiera hacerse una investigación transparente. De repente algunos dirán, ¿le sonará esto como soñador? Yo creo que es nuestro deber con lo que somos exigir, insistir y agotar todos los recursos para que pueda hacerse una investigación transparente y pueda haber justicia. Eso no nos devuelve a Fernando. Esa es la realidad. No nos devuelve a nuestro compañero. Pero por lo que él era y por lo que él representaba y por sus creencias, estoy seguro que esa hubiese sido su posición. En un caso similar.
que pudiera prevalecer la verdad y que pudiera haber justicia. ¿Genera preocupación este hecho, particularmente en momentos cuando la oposición viene denunciando una campaña de persecución? El número de los llamados presos políticos ha aumentado, pero también luce fragmentada la oposición. ¿Cómo afrontar este tipo de situaciones, esta campaña en la cual se siguen vinculando a líderes de oposición con distintos... Bueno, yo creo que abrir un debate en una situación como la que nos encontramos, de no entender la importancia de la unión, o sea, yo creo que estamos viviendo una tragedia y frente a la tragedia es el momento más que cualquier otro de unirse. O sea, necesitamos la unión. Oye, yo sí lo creo, honestamente. Yo lo creo. Yo creo que frente a la tragedia que vive nuestro país, las diferencias son subalternas, las diferencias que puedan haber a lo interno. O sea, aquí estamos hablando de el país se nos está cayendo a pedazos y pasan además de la tragedia económica y social que vive la inmensa mayoría de los venezolanos, mire dónde estamos aquí, velando a un compañero que lo lanzaron del piso 10 de la policía política y el gobierno pretende decir que fue un suicidio. Bueno, le decía ahorita a uno de los embajadores, los que se decían los perseguidos del pasado se han convertido en los verdugos del presente. Ese círculo vicioso en este país en algún momento tiene que acabarse. Romper, cambiar la historia, realmente cambiar la historia. Oye, Osmari, yo creo que los problemas internos de la oposición no le interesan a la inmensa mayoría de los venezolanos. Y el país sí, pero es el momento de sacudirse y seguir adelante. No seguir debatiendo que es primero si el huevo o la gallina. Yo creo que el país, yo creo que estamos muy cerca de eso, honestamente. Yo creo que estamos muy cerca de que la oposición pueda tener una estrategia común y pueda presentarle claramente una ruta al país de cómo superar esta tragedia. Bueno, esto con Fabricio Ojeda y Jorge Rodríguez Padre, mire, ya que habla del pasado. Eso es una buena pregunta para quienes están en el gobierno. Esa es una buena pregunta, una buena reflexión para los que están hoy en el gobierno. ¿Cree que lo ocurrió con el concejal una política sistemática del gobierno que se comporta de esta manera? Mire, yo creo que a Fernando Albán no se suicidó. Tú sabes que yo soy una persona, no hago acusaciones irresponsables, no las voy a hacer. La familia de Fernando y nosotros, compañeros de su partido, tenemos el derecho de exigir una investigación imparcial, transparente, que no nos va a devolver a Fernando, pero que nos va a permitir que en el caso de Fernando se diga que se va a hacer justicia. ¿Y el caso está contaminado, gobernador? ¿Y el caso está contaminado? Mire, yo creo que el caso todavía existe la posibilidad de que prevalezca la verdad y que haya justicia. ¿Qué acciones van a emprender? No hemos tirado la toalla, todo lo contrario. ¿Qué acciones van a emprender Que no sea en vano. ¿Qué acciones van a impulsar para... Bueno, ya hay compañeros que están trabajando en eso. Ya a lo interno hay responsables, cada quien encargándose de un tema. Yo creo que el diputado Juan Miguel Mateo, que es el que está llevando todo el tema jurídico de lo que es la parte legal, les va a dar información al respecto, les va a mantener al tanto de cuáles son las acciones que nosotros vamos a emprender. Miren, en este país cualquier persona mañana puede estar detenida. Esa es la triste y la tragedia que estamos viviendo en nuestro país. Aquí cada quien tiene un número. Ahora, el gobierno, que pueda sentirse muy poderoso, si algo puede uno decirle al gobierno, al final eso termina siendo una ruleta rusa, que los que se sienten muy poderosos también les puede tocar el número. Este país no va a salir de esta tragedia mientras este sea el camino. Yo creo que dentro de las filas del oficialismo hay gente que se hace preguntas, sí lo creo, porque me las hacen a mí. Entonces, si me las hacen a mí, se las tienen que hacer así, ellos a lo interno también. Nosotros, insisto, más allá de las posiciones que cada quien pueda tener, por encima está el país en una situación realmente explosiva. Que no haya estallado antes, mucha gente se pregunta cómo este país no ha estallado antes. Quizás es por la
voluntad que tienen los venezolanos de insistir en buscar una solución que sea pacífica. Pero mientras esa solución pacífica no llegue y el gobierno no siga con su soberbia, siga con la actitud que tiene y siga abonando el terreno de cualquier cosa, mire, cualquier cosa puede llegar. Y eso le conviene a alguien. Yo honestamente no creo que le convenga a nadie. Es mi posición. ¿Y usted teme que puedan ir en contra? ¿Lo han amenazado? Mari, ¿qué más van a hacer contra uno? Yo he estado preso, estoy inhabilitado. ¿Qué no le han hecho a uno? Pero es que aquí no se trata de mi persona o de alguno de los compañeros que está aquí. Venezuela vive una tragedia, una tragedia. Este país se está cayendo a pedazos. Y encima pasan cosas como esta. Entonces, ¿hasta dónde, cuál es el límite que tiene la gente? ¿Hasta dónde llega esto? Bueno, estamos entrando en un terreno sumamente peligroso. Y es mi deber, es mi obligación, por lo que creo, por la formación que tengo, por mis convicciones, alertar de que estamos entrando en un terreno sumamente peligroso. Es un terreno peligroso, es un terreno que tenemos que evitar, que es el terreno de la guerra civil. Nadie quiere una guerra civil en este país. El que habla de guerra no se imagina lo que deja una guerra. Se sabe cuándo empieza, no se sabe cuándo termina, ni se sabe cuántos muertos hay que contar cuando hay una guerra. Eso Venezuela tiene que evitar a toda costa, de que la solución sea empujándola hacia ese camino, porque no va a haber solución y queremos que haya solución. ¿La oposición está preparada para solventar o tener la voluntad política para solventar esas diferencias subalternas? Yo sí lo creo. Es que yo creo que aquí delante del cuerpo de Fernando Albán, que la oposición se ponga a discutir cosas pequeñas. Cuando tenemos un compañero que fue asesinado, cuando vemos ayer, está hoy el tema económico, que no quisiera hablar de eso, porque estamos hablando de la muerte de un compañero, pero ustedes vieron las cifras económicas para el año que viene. No es nada, o sea, ¿cómo va a vivir una persona que gana salario mínimo en una inflación de 10 millones de %? O sea, esto es una tragedia. Bueno, esa es la respuesta que tenemos que darle. Ahora, yo les pediría, esa respuesta no se la voy a dar yo hoy aquí. Sobre esa respuesta, si ustedes leen mi artículo del domingo llama a la convocatoria de la emergencia política para terminar de sacudirnos, dejar las diferencias subalternas a lo interno de la oposición y asumir una ruta en conjunto. Bueno, están matando gente, compañeros. No solamente se trata ya de quién cae preso injustamente, los presos políticos, sino ya es la vida también de quienes están bajo la responsabilidad del gobierno, porque cualquier preso que sea asesinado, cualquier persona que aparezca sin vida en una cárcel venezolana, en el SEBIN o en cualquier cárcel del país, es responsabilidad del gobierno, es su responsabilidad. Bueno, muchas gracias. Son declaraciones del gobernador de Miranda, Enrique Capriles Radonsky, quien se hizo presente también en estos honores que han iniciado al concejal del municipio Libertador, Fernando Albán. Antes de los honores que se estaban realizando, también se estaba llevando a cabo una sesión especial del Parlamento por esta muerte.